Bueno, pues bienvenidos sean todos mis hermanos. Es un gusto volverlos a tener aquí. Me gozo en el Señor con este programa y espero en el Señor y todos nos esté sirviendo. No sé si alguien quisiera hacer la oración, si no, me pongo a hacerla yo. ¿Quién dice yo? Adelante, hermano. Yo creo que usted Ok. sabe rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias en esta tarde. Nos vamos poniendo desde ya ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que vayas a silenciando nuestra mente, nuestro corazón, que nos permita, Señor, ser transparentes a tu palabra, para que sea ella quien nos lea a nosotros, para que sea tu palabra quien penetre en nosotros. Y así como va traspasando el corazón, la semilla vaya sembrándose. Arranca aquello que no te agrada de nosotros, Señor, y fortalece aquello que te ha agradado de nosotros. Te pido que envíes tu Espíritu Santo para tener la sabiduría y el discernimiento de lo que estemos leyendo, siempre fieles a la doctrina de la Iglesia, de nuestra Madre la Iglesia. Y al mismo tiempo te ponemos en tus manos este día su santidad el Papa Francisco, que sigue enfermo, para que lo guíes, para que le des fortaleza en lo que sea que tenga que suceder, ya que sabemos que todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Y te pedimos, Señor, que si le quieres más vida para Él, que así sea y te damos gracias. Pero que si su momento está cerca, que le des fuerza y que esté preparado para ese momento. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos lo has dado y por el tiempo que nos lo puedas dar. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que todo sea para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, no sé si alguien quiera participar en la lectura. Si no, me va a tocar a mí esta vez. ¿Quién? Mirta tiene el micrófono prendido. No sé si usted se anima, hermana. Sí, lo puedo hacer, puedo siempre colaborar. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Yo creo que sí, nomás tiene el micrófono apagado. Bueno, Eh, Antes de que empecemos, hermana, se me escapa de lo que leímos, alguien que haya profundizado algo, que haya repasado algo o algo que se haya quedado pendiente y se me haya pasado recordarlo. Si no, pues continuamos donde nos quedamos. Quería preguntarle porque Edith y yo nos quedamos no confundidas, pero no nos acordamos, ni ella ni yo, de cuando Dios nuestro Señor estuvo en el desierto y fue tentado. Nos dio una explicación, pero no nos acordamos nosotras cuál fue la explicación. ¿Cuál parte? ¿Recuerda? De cuando cuando Dios estuvo en el desierto y fue tentado por el demonio, que comentó que te había un significado diferente, más que no era de Mateo exactamente, fue antes, creo que de Mateo, algo así, que nos explicó lo del desierto. ¿Sí se acuerda? Que fue una Sí, pregunta. me acuerdo, pero fueron varios puntos. Por ejemplo, cuando dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado por Satanás. Esa parte fue una parte que explicamos. La otra, el significado de 40. La otra parte que explicamos fue de cómo Jesucristo tuvo, la área que toqué el tema es de cómo a veces decimos que la Biblia no es para, entre comillas, pelear, pero Jesucristo sí dialogó con la Biblia. Satanás le decía unas cosas, le decía, dice la escritura, por ejemplo, que le hables a esas piedras y se hagan pan, y de Jesucristo no le dijo, no, no, con la Biblia no se debe de pelear. Jesucristo le dijo, sí, pero también las escrituras dicen que no solo de pan vive el hombre. Entonces tocamos ese punto, no sé cuál de todos es al que usted se refiere, ¿Se acuerda no sé que si algo dijo en que iba a comentarlo con alguien que supiera porque había una respuesta que usted no sabía bien? Y dijo, voy a La única comentar. que recuerdo fue la de cuando dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que lo tentara Satanás. Ajá. Esa fue la que comentó usted con alguien que dijo usted que Ajá. estaba también. Ajá. ¿Cuál fue el comentario que hizo? ¿O cuál fue la El conclusión? comentario es de que no fue el Espíritu Santo el que pone a prueba a Jesús, porque Dios no pone a prueba a nadie.
no se refiere a eso. Tampoco se refiere que el Espíritu Santo lo guió específicamente para que lo probara Satanás, sino a lo que se refiere es que el Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto, pero a conciencia de que en ese momento que él iba a estar en el desierto iba a ser tentado por Satanás. No que el Espíritu Santo quería que Satanás lo tentara, sino que es una realidad de la vida que podemos aplicar nosotros en nuestra vida, que en los momentos de desierto el Señor los permite para purificarnos, para acercarnos a Él, para corregirnos, para dejarnos entrar en oración, para a veces tocar fondo y así hacer una conversión verdadera, pero dentro de esa permisividad que Dios da o permite, hay una realidad que Satanás va a aprovechar ese tiempo para tentarnos. Ok, Esa fue la eso era. parte que tocamos. Ah, ok. Sí, eso Sí, era. entonces Muchas tener en gracias. claro que Dios no tienta a nadie, ¿eh? Dios no está viendo a ver a quién le pone una zancadilla, a ver cómo responde. No, así no funciona Dios. Pero dentro de las cosas que Dios permite, la realidad es que Satanás obra y él va a buscar aprovechar la oportunidad. Por eso es nosotros los que estamos en el camino del Señor, tener mucho cuidado de no dejarnos enfriar o no abrir puertas innecesarias, porque en el momento que abrimos puertas, Dios las permite porque pues tenemos la libertad nosotros de hacer el bien o el mal, o a veces son tiempos de aridez que el Señor los permite en nuestra vida y Satanás va a aprovechar ese momento para tentarnos. Pero no es que Dios nos deje que eso pase para que específicamente con la única razón de que Satanás nos tiente, sino que es una realidad de la vida. Cuando estamos en los momentos más difíciles es cuando la tentación está más fuerte. Buenas tardes, Buenas tardes. mi nombre es Alejandra. ¿Podría hacer un comentario? Claro que sí, hermana. Yo busqué sobre eso, para qué el Espíritu de Dios llevó a Jesús al ¿El desierto desierto? para que Ajá, fuera tentado por el maligno. ajá. Y lo tengo copiado en donde me mandan mis mensajes. Me lo mandé yo misma donde me mandan mis mensajes Ah, y ok. no sé cómo salirme de aquí para poderles leer lo que dice. Pero más o menos dice que Jesús fue llevado allí para que, déjeme, intento tantitito a ver si me puedo salir, Ok. a ver si no me desconecto. Si me desconecto, síganle y ahorita me vuelvo a entrar y les Ah, ok. digo, Me parece bien. ok. Ándale, hermana. Miren, estos me Oh, gusta, ya, hermano. Ok, ya, ok, léalo. ya pude. Permítame un minutito. Ay, ¿dónde estás? Me tengo que buscar yo misma. Disculpe, será bien rápido. No se preocupen. Dios. Mm, Yo tengo otra pregunta. De hecho, es a A las ver, personas que estamos en la junta. Si, bueno, la idea de esta formación bíblica, ¿verdad? Pues sería como de una hora, pero siento yo que si la gente está de acuerdo y si usted también puede dárnoslas un poquito más larga, porque la primera vez hizo fue como de hora y media
y teníamos preocupación que la gente se fuera a salir. No sé qué piensen, si quieren mandar en el chat a su opinión, si quieren que sea exactamente una hora, un poco más, porque también siempre como que el hermano anda a la carrera para nada más hacer una hora. Si están de acuerdo que se vaya un poquito más largo, nada más pongan un sí, y si no, pues nada más pongan un no, por favor, en el chat. ¿No cree, hermano? ¿O cómo ve usted? Está bien, o hablarlo aquí, no hay problema, como ustedes se sientan bien. Originalmente sí, como dice la hermana, habíamos planeado 1 hora y media, pero la preocupación era que si se les hacía muy largos a ustedes. Hermana, cuando esté lista, confianza, ¿eh? Ya Eh, estoy lista. ok, si quieres, léalo porque esto es importante y ya ahorita tocamos el tema otra vez, Muy hermana bien. Adri. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, para cumplir un propósito divino, prepararse para un ministerio, propósito divino. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para cumplir un plan redentor de Dios. El desierto es un lugar de prueba y transformación en la Biblia. Jesús fue probado en su obediencia a la voluntad de Dios. Jesús demostró su obediencia al Padre, preparando el escenario para su ministerio, sacrificio final en la cruz. Preparación para su ministerio. Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu de Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Bueno, esas las cosas ya las sabemos. La enseñanza para nosotros es la experiencia de Jesús en el desierto. Nos enseña cómo debemos responder a las tentaciones con la escritura. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas para escoger entre el bien y en lugar del mal. La enseñanza, la enseñanza, que esto sí fue lo que me gustó. La enseñanza que esto nos deja es la experiencia de Jesús en el desierto. Nos enseña cómo debemos responder a las tentaciones. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas para escoger el bien y el mal. Aquí no entiendo por qué se vuelve a repetir. Pero sí, casi como quien dice que fue llevado allí para el propósito divino, la enseñanza para nosotros, para como cuidar, para enseñarnos, para cuidarnos de las tentaciones. No sé. Mire, voy a complementar eso que usted leyó, creo que aquí lo explica muy bien. Yo, hay unas librerías paulinas que me gusta cuando salgo ya sea a Colombia o a México, y es este libro. Bueno, este es uno de ellos. Este dice, se ve al revés en la cámara, no sé por qué, pero una comunidad, leer el Evangelio de San Mateo. Como pueden ver, este libro es casi tan grueso como la Biblia, un poquito más. Uh-huh. Y este es exclusivamente explicando el Evangelio de San Mateo. Y tengo los cuatro, San Lucas, San Marcos. Y a veces de aquí saco notas yo. Entonces yo se los voy a leer al pie de la letra para complementar un poco lo que dice la hermana, porque, pues para que quede bien claro, precisamente ese es el propósito de hacerlo en grupo, para que así la duda que quede o algo que se quiera profundizar más, nos tomemos el tiempo. Yo prefiero que hagamos un solo capítulo bien entendido que cinco por nomás por aventajar. Entonces voy a leer esta parte específicamente donde dice para ser tentado, porque esa es la parte con la que tenemos la, por decirlo así, la aclaración o la profundidad que queremos hacer. Entonces dice, para ser tentado, el espíritu no hace evitar, sino afrontar la prueba. Hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Siracides 2:1. Después de que se ha tomado la opción acertada, hay dificultad en llevarla adelante. Las tentaciones no existen hasta cuando se comete el mal. Vienen cuando uno se revela contra este. O sea que la tentación no llega después de hacer el pecado.
sino que cuando uno se pone a actuar o a vivir en contra del pecado es cuando llega la tentación. En este caso dice la escritura que el Espíritu Santo lo tomó para llevarlo al desierto porque de ahí iba a comenzar su misión. Entonces, dentro de ese camino hacia su misión, entonces comenzó la prueba que Satanás lo iba a tentar. Eso es lo que nos está explicando aquí. Dice, y con una violencia proporcional al empeño, fue fácil para el Señor liberar a Israel de Egipto y de las manos del faraón. Le será más difícil liberarlo del Egipto y del faraón, que es él mismo. No le será suficiente 40 años de trabajo paciente. Y dije, ¿dónde está? Acá. Me gusta esta parte y la voy a explicar. Dice, en griego, peirazo viene del, perdón, en griego tentar, que se dice peirazo, viene del peiro, de donde viene punta, que significa atravesar, pasar más allá. Entonces la tentación en el griego, si lo traducimos más específicamente al español, más que tentación, significaría atravesar o pasar más allá de. Eso es lo que la tentación significa. Entonces Jesucristo tenía que pasar más allá de las pruebas que le pone Satanás para poder llegar a la misión que tenía que llegar. Si voy muy recio, me avisan, pero ¿sí me estoy explicando? Sí, Ok, Sí. dice, así se hace la experiencia y uno se vuelve perito o experto, a no ser que uno perezca. O sea que a medida que vamos superando o vamos pasando más allá de la prueba o de la tentación, entonces vamos haciéndonos más fuertes para vencer otras tentaciones más fácilmente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si tenían alguna debilidad, algún pecado, alguna cosa que alguna adicción o vicio, qué sé yo, y lo dejas de hacer al principio es bien difícil, pero después que lo vas superando, esto se va haciendo más fácil. Sí, hermano, el iPhone dice, perdón, estamos en Mateo, estamos ahorita, regresamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4 versículo, a ver, déjenme, ya lo perdí, lo tenía aquí. Versículo 1 en adelante, de cuando dice que Jesús, el Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto para ponerlo, para que Satanás lo ponga a prueba. Entonces dice que vamos fortaleciéndonos a medida que vamos venciendo la prueba, nos vamos haciendo más fuertes cada vez más. En efecto, siempre existe el peligro de una aporia que impide el paso. Siempre estamos en tentaciones constantes, ya sean grandes o chicas, a veces la tentación de aflojar en la oración, a veces la tentación de dejarme llevar por mi ira o por mi odio o los celos o qué sé yo. Siempre hay unas tentaciones por las cuales siempre estamos luchando. De hecho, los 40, no me acuerdo si expliqué eso la vez pasada, pero los 40 días, los 40 años, esa numerología en el tiempo judío lo entendían bien porque la vida promedio de ese entonces era 40 años. Entonces eso significa, 40 significa toda una vida. Entonces cuando Jesús pasó 40 días en el desierto, significa que hay tentaciones toda una vida. Ese es uno de los mensajes que nos está dando. Entonces dice, todas estas palabras tienen la misma raíz griega que es común a peirazo. Las tentaciones se llaman también paideia, educación. Es el adiestramiento a la vida filial, la purificación de la fe, y eso lo encontramos en Santiago 1:2 y Primera de Pedro 1:6. La prueba de que somos hijos y no bastardos, Hebreos 12:8. Y bueno, ya empieza a hablar un poquito más. Y luego aparte dice por el diablo, que es como lo que más nos hizo cuestionar por el diablo. Entonces dice, en griego significa divisor, es aquel que nos separa de Dios y nos deja solos. Se le llama también tentador, se llama también Satanás, el acusador. Cuando hemos caído, nos acusa implacablemente para clavarnos en nuestra culpa. Esa es a veces la culpabilidad cuando nos equivocamos y hay gente que dice, no, ya no voy a seguir a Dios, ya no vale la pena. Es Satanás que nos está crucificando en ese pecado para que nosotros nos sintamos más culpables, si lo podemos decir así, del error que cometimos y ya no nos sintamos dignos de Dios y nos alejemos del camino. De hecho, hay una frase que me encanta que dice, Satanás te llama por tu pecado, Dios te llama por tu nombre. Entonces, nunca dejemos que esto nos aleje. Y después de haber, bueno, ya continúa después de haber ayunado.
Entonces, no sé si esto les ayuda un poquito en la explicación de esta parte. Si creen que esto es suficiente, le paramos y continuamos. Si no, pues podemos elaborar un poco más. Yo creo que está bien. Gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, bendito sea Dios. Ese es el propósito. Así que si hay algo más, lo toquemos, como les digo, para profundizarlo lo mejor que se pueda. Y bueno, continuamos entonces. Vamos a regresar a donde terminamos, que viene siendo el capítulo, perdón, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17, si no estoy equivocado. Sí, yo también lo tenía Ok. marcado. Ahora sí, hermana, muchas gracias. Ay, perdí la persona que se tomó el tiempo de hacer su tarea, pero mil gracias. Eso me da mucho gusto, que se hayan tomado el tiempo de profundizar más ustedes. Continúa, hermana, perdón. No, no. Ok, bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús enseña sobre la ley. Versículo 17. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan en el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Jesús enseña una justicia superior, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. A ver, vamos a pausar aquí poquito. ¿Alguien quisiera elaborar o una duda o comentario de este primer párrafo que leí? A ver, hermana. A mí me llama la atención que Jesús dice, comenzando el versículo 17, que yo he venido, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerle fin, sino a darles su pleno valor. Mi pregunta es, ¿esto se desenvuelve en Israel, entre los judíos? Y él está diciendo que él no vino a suprimir la ley, ni a los profetas, ni a cambiarlos, sino a darles su pleno valor. Sin embargo, todos sabemos que a raíz de la venida de Jesucristo, muchas de las leyes judías dejaron de tener efecto para las nuevas personas que se convertían al cristianismo. Es así lo que estoy planteando, ¿verdad? Sí. Y una parte, la voy a leer aquí en el libro este que les estaba mostrando, pero dice, no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento a la ley y a los profetas. Dice Jesús, en efecto, la ley es buena. O sea, la ley es buena. Si haya sido mala, Jesús la elimina. Entonces, la ley es buena. Pero ahí es Por donde de, la ley se refiere a la ley cuando se habla de los 7 pecados capitales, o se refiere a la infinidad de leyes que tienen los judíos. Cuando Jesús hablaba de la ley, no era ni a la de los judíos y esas leyes infinitas que tenían, ni a los pecados capitales, porque todavía eso no estaba todavía en los judíos, hasta donde yo tengo entendido. Cuando se habla de la ley que Jesús hablaba, era la ley del pueblo judío, pero no esas leyes infinitas que usted dice, sino la Torá. Eso es a A lo que me... esa ley se refiere.
a la ley de la Torá, porque claro, cuando Abraham viene, él pone o sea, a lo mejor estoy equivocada en lo que voy a decir, en las tablas de lo que no podemos hacer, los 10 Los 10 mandamientos. mandamientos. Claro, la pregunta es, ¿esta forma él se refiere a eso mismo? Él no venía a cambiar ni la Torá, ni venía a modificar lo que hasta ese momento era conocido por el pueblo judío. ¿Es Sí, así? así es. Pero Ok, no eran esas, ya ve que después tenían creo que 600 y tantas leyes. exacto, No, a esas no. Cuando Jesús habla de la ley, está hablando de la Torá. Parte de la Torá son los 10 mandamientos, exacto. parte de esa Torá. Entonces, a eso se refería. ¿Esto qué nos dice a nosotros en el tiempo de hoy? Miren, yo que evangelizo mucho y he tenido debates. A veces hay católicos, a mí me da tristeza cuando a veces me toca escuchar católicos que uno les está hablando, no es que la doctrina enseña tal cosa, y luego dicen, no, es que no seas fariseuco, mira que yo sé que los dogmas ahí están, o yo sé que está ahí el código de derecho canónico, pero pues es que tampoco tenemos que ser tan rajatablas y seguir esas cosas, o sea, y empiezan como a divinizar la doctrina, empiezan a divinizar. De hecho, cuando uno habla de la doctrina, como que se ha hecho una mala imagen de la doctrina y pensamos fariseuco inmediatamente. Y la realidad es que no es así. El Código de Derecho Canónico, la doctrina de la Iglesia, los dogmas, todo eso están ahí, no como, y como lo dice, y lo voy a explicar, voy a leer esta parte y luego continúo con la explicación. Dice, pero la ley no salva a ninguno. El hombre después del pecado, por imperencia y engaño, considera que el bien es un mal y el mal es un bien. Cuando se da cuenta, ya se ha equivocado y al tratar de justificarse vuelve a equivocarse. Finalmente la transgresión se convierte en un hábito. Eso es ya cuando el pecado es tanto en nosotros que ya vivimos en el pecado. Esa es la diferencia. El cristiano comete pecados, pero no vive en pecado. Sí me explico, o sea, el que vive en el pecado es aquel que ya se acostumbró a su pecado, no hace nada por cambiar y continúa esa vida. Nosotros los cristianos no vivimos en el pecado, cometemos pecados que es distinto. Entonces, si alguien tiene una pregunta en esa parte, me puede decir. Dice, eh, entonces la ley es buena, ordena lo que hace crecer la vida y prohíbe de lo que disminuye. Los profetas, por su parte, apelan a ella, o sea, a la ley, denuncian las transgresiones y prometen un corazón nuevo y un espíritu nuevo que nos haga caminar por el camino de Dios. ¿Qué diferencia hay entre Jesucristo que dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle su plenitud, y la manera que los judíos veían la ley? ¿Qué diferencia hay? Hay una gran diferencia. Los judíos veían la ley de una manera muy fariseuca. ¿Qué significa eso? Que ellos cumplían la ley porque cumpliendo la ley se iban a salvar. O sea que la ley como tal era la que nos salvaba. Y no es así, la ley no nos salva. Es, por ejemplo, la doctrina en sí no nos salva. Nosotros no somos salvos por la doctrina. Nosotros no somos salvos por los dogmas, nosotros no somos salvos por el código de derecho canónico, no. Nosotros somos salvos por Jesucristo y únicamente por Jesucristo. Jesucristo es quien nos ha salvado. Pero la doctrina, el código de derecho canónico, obviamente las escrituras, pero nosotros católicos entendemos que cuando hablamos de la doctrina, cuando hablamos del código de derecho canónico, cuando hablamos de la, digamos, el Concilio Vaticano II y eso, todo eso es extraído de la Biblia, ¿eh? Para que si yo no menciono la Biblia, no es porque no la tomamos en cuenta, sino que todo esto demás, nosotros entendemos que todo eso es extraído de la Biblia. Entonces, cuando nosotros no creemos que esto nos salva, pero sí que es como nuestro mapa que nos mantiene en la salvación que ya nos dio Jesucristo. Entonces, esa es la diferencia del fariseo y de la ley que Jesucristo está hablando. El fariseo piensa que por la ley y únicamente por la ley se va a salvar. El cristiano, como respuesta al amor de Dios y como consejos de Dios, que nos pone esas leyes no para aprisionarnos, no para mortificarnos,
sino para mantenernos en un camino seguro. Es como cuando tú le dices a tu hijo, no toques la olla porque está caliente. No lo estás aprisionando, no lo estás opresionando, sino que lo estás protegiendo de un mal. Entonces nosotros vemos la ley como esa protección de Dios para que no nos vaya mal en la vida. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una vida larga y feliz, dice el mandamiento. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros vemos los dogmas, el código de derecho canónico, la doctrina de la iglesia, no como algo que nos aprisiona y nos oprime, sino como los consejos que se nos está dando para vivir una vida lo mejor posible a la ley de Dios. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, esa es la diferencia entre el fariseo. O sea, básicamente los judíos eh, se creían que solamente con cumplir la ley era suficiente para estar salvo. Pero Exactamente. lo que nos viene a decir, no solamente la ley, sino la fe en el Señor es lo que te va a salvar. Sí, o sea, por ejemplo, mire, puede ser que usted por la ley dé el diezmo, porque la ley lo manda. Puede ser que yo, porque por amor a Dios, quiero dar ese diezmo que es la ley, pero por amor a Dios. Los Sí, dos cumplimos con la ley, pero uno lo hizo específicamente porque era lo que la ley decía y el otro lo hace porque es una respuesta al amor de Dios. Con amor cumplimos esto, pero no es porque lo tengo que hacer. Obviamente la ley no salva a nadie. A nadie salva la ley. La ley no tiene poder para salvarnos. Quien nos salva es Jesucristo. De hecho, más adelante lo vamos a leer y lo voy a repasar para no equivocarme, pero estoy 90% seguro que de hecho San Pablo dice que la ley no se hizo para nosotros. La ley se hizo para los que no siguen los mandatos de Dios. Pero no estoy 100% seguro. Entonces no lo voy a garantizar, pero lo voy a buscar. Casi estoy seguro que así dice San Pablo. O sea, la ley no es algo que nos oprime, sino la ley es algo que nos advierte para nosotros, o nos previene más bien, para nosotros vivir conforme a las leyes de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la manera que lo estaba leyendo, lo estaba profundizando y es la manera que lo he logrado discernir. Sí, sí, me explico, hermana. Pero sí, nosotros los católicos tenemos en claros que la ley nos salva. Entonces, a veces nuestros hermanos de otras fees o gente que no está formada, y cuando uno habla de la doctrina, de la ley, de los dogmas, piensan que nosotros creemos que esas cosas nos van a salvar y no es así. El que salva es Jesucristo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos la salvación. No hay nada que el hombre pueda hacer para pagar su pecado. Solamente Jesucristo lo hizo por nosotros. Ahora, nosotros no podemos ganarnos la salvación, pero es trabajo nuestro si la perdemos o la mantenemos. Pero la salvación ya está dada. Ahora depende de nuestras acciones, de nuestras decisiones, si mantenemos esa salvación que se nos ha dado a todos los bautizados o la rechazamos. Ahí sí depende de nosotros. Pero la salvación como tal, sola y únicamente se nos es dada por Jesucristo. Y una manera para mantener la salvación, pues estar dentro de los parámetros de la ley de Dios, obvio. Si no hay más comentario, continuamos. ok. Bueno, versículo 21, sobre el homicidio. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no,
El juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Vamos a parar ahí poquito. ¿Cuál versículo se quedó, hermana? Bueno, me quedé en el 27, pero empecé en el 27. ¿En el 27 se quedó, hermana? Sí, que era, comenzaba con el adulterio. Sí. Con O sea, terminó el 26 y sigue el 27. Ok. ¿Alguien quiere comentar de esto? Si no, yo sí quiero tocar un punto, porque a veces nos han cuestionado mucho que dónde vemos el purgatorio en la Biblia. Y aquí hay una referencia al purgatorio. Y sí me gustaría tomarme el tiempo de explicarla. Por eso es que le dije que si ahí paraba. Pero antes de yo hacer eso, no sé si alguien quiera comentar algo o preguntar algo del resto o de algo que le haya llamado la atención. ¿No? Ok. Bueno, primero que nada, hermanos, guardar odio en el corazón es matar a un hermano. Yo les aconsejo en el amor del Señor que si alguien tiene rencores, odios o no puede perdonar, ruéguele a Dios para que le dé la gracia de perdonar. Eso es veneno para el alma. Matas a la otra persona en tu corazón y de paso te matas a ti mismo. Entonces, eh, matar no únicamente es darle un balazo y quitarle la vida. De hecho, las escrituras dicen, no temas, Jesús dice, no temas al que puede matar el cuerpo, sino al que mata el alma. Entonces, eso es un llamado para que para todos nosotros, ¿no? Que si tenemos algo en contra de alguien, orémosle al Señor para que nos quite esos pensamientos, esos sentimientos no cristianos. Pero la parte que yo quisiera profundizar y la voy a quebrar un poquito, dice, por lo tanto, si al llevar, aquí está. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que restituyas la última moneda. En la teología se nos enseña que cuando dice aquí, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él, ir de camino significa la vida. Vamos en esta vida. ¿Quiénes son nuestros adversarios? Con todos los que rozamos. Mi adversario puede ser aquella persona que me lastimó, aquella persona que quizás me violó, aquella persona que me mató un ser amado, X. Aquellas personas que me han herido. Esos son nuestros adversarios en el camino de la vida. Ponerse de acuerdo es aprender a perdonar. No es solaparles lo que hicieron, no es excusar lo que hicieron, sino es perdonar a la persona. No tener nada, ningún odio, ningún resentimiento, por difícil que haya sido lo que nos marcaron. Eh, Obviamente las experiencias de cada quien han sido heridas de diferente manera o hemos sido heridos de diferentes maneras y pues uno no puede ponerle de aquí hasta aquí se debe de perdonar, de aquí hasta aquí no, sino que pues sí me explico, ¿no? Hay cosas que son muy fuertes, pero orémosle a Dios para que nos guíe y nos ayude a poder perdonar. Entonces, mientras vamos de camino es la vida. Después dice, no sea que tu adversario te entregue al juez. ¿Qué dice Jesucristo a quienes ustedes perdonen? Perdón, dice más adelante, por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y vete y reconcíliate con tu hermano. Entonces, si nosotros, miren mis hermanos, esto es bien claro, si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, no esperemos el perdón de Dios. Si nosotros no somos misericordiosos con aquellos que nos han herido, no esperemos misericordia de Dios, porque con la vara que midamos seremos medidos. Eso dice Jesucristo. Entonces, presentarnos hasta el juez. ¿Quién es el juez? Cuando ya llegamos hacia el juez,
La teología nos enseña que es el día de nuestra muerte. Llegamos hacia el día de la muerte. Y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Esta es la parte y lo vamos a corroborar con otros pasajes. Por ahorita no quiero andar de uno a otro porque llevamos un orden, pero lo vamos a recordar. Cuando te entregan a la cárcel, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que restituyas la última moneda. Ahí está la parte o el concepto del purgatorio. A veces nos vienen a decir hermanos de otras iglesias, o incluso a veces católicos, me ha tocado, no solamente otras iglesias, ¿dónde está la palabra purgatorio en la Biblia? ¿De dónde lo sacaron? Miren, la palabra purgatorio no existe en la Biblia. Así que no perdamos el tiempo. Nunca vamos a encontrar la palabra purgatorio como tal. Eso no está en la Biblia. Pero, a ver, hermana. Quería preguntarle, porque aquí en esta Biblia, que es, porque o sea, es editada por las Sociedades Bíblicas Unidas. En la suya, ¿cómo dice a ver, el 22, casi al final, cuando dice, porque aquí está traducido de esta manera: Ajá. el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno? ¿Cómo está traducido en el suyo? ¿Qué versículo es? Está el 21 y después el El 22. 22. Dice, y el que maldiga será reo del fuego del infierno. Está. Injuriar y maldecir es lo mismo. Sí, pero Ajá. hacen referencia al fuego del infierno. Sí. Sí, pero mire, ahí está hablando del infierno como lo conocemos nosotros. Sí tiene razón. Pero acá abajo nos da una clave. Dice, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que restituyas la última moneda, o en otras ediciones, hasta que pagues tu deuda. ¿Cómo dice la de usted? No dice igual, hasta que pagues el último centavo. Ok. Y luego tienes una acotación aquí abajo. Hermana, perdóneme pero me llamó la atención que dijo sociedades bíblicas. Que esa Biblia no es católica, ¿verdad? Si es católica, me la dieron en la iglesia, Ah, ok. ¿cómo se Ok, llama? curiosidad nomás, creí que sociedades bíblicas era de los pentecostales. Estoy equivocado entonces. Pero No, bueno, no era el tema. déjeme aclararle, esta me la dieron en la ermita donde yo me bauticé en Cuba Ah, ok. Ah, hace ok. 30 años. Aprendí algo nuevo hoy. No, no recuerdo conocer esa edición, así que aprendí algo ahora. Gloria a Dios. Es muy vieja. Bueno, Ah, ok. es Ok, de la bendito. 89. Ah, ok. Bendito sea Dios. Aprendí algo ahora. Bueno, entonces arriba nos está hablando del infierno. Aquí dice que te aseguro que no saldrás de ahí hasta que restituyas la última moneda. No saldrás de la cárcel hasta que pagues la última moneda. ¿Por qué sabemos que no es el infierno ahí? Porque el infierno, el que entra, jamás sale del infierno. El infierno es la condena eterna. ¿Por qué sabemos que no es el cielo? Porque el cielo no es una cárcel. El cielo no es una cárcel. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Si no es el infierno y no es el cielo y estás encarcelado por un tiempo y después vas a salir, ¿cómo le llamamos a eso? Ay, se me olvidó la palabra, que cuando uno se refiere como que está en el centro, El limbo. una especie de limbo, pero no, esa no es la palabra, ¿no? Bueno, no, no la recuerdo. Si la recuerda, me la dice. Nosotros los católicos le llamamos a ese estado de cárcel donde hay purificación y después vas a salir pagando tu purificación. Nosotros los católicos a eso le llamamos purgatorio, porque Exacto. precisamente es purificar. Entonces, cuando un hermano venga, no importa que no sea de otra religión, cualquier hermano, porque a mí me lo han preguntado hasta los católicos, o sea, esto no es nomás de los hermanos no católicos, pero cuando vengan, ¿dónde dice en la Biblia purgatorio? Lo primero es que le van a decir en ningún lado. La palabra purgatorio no existe en la Biblia.
Pero el concepto de purgar los pecados, de purificar los pecados, sí está en varias partes. Y este es el primero. Vamos a continuar viendo y yo sí voy a hacer pausa en esos lugares porque son en los que más nos han atacado o cuestionado. Entonces, por eso quería hacer una bien explicación de esta parte de aquí. Entonces, a ese tiempo de carcelamiento que vamos a estar ahí hasta pagar el último centavo, ese proceso, ese nosotros los católicos le llamamos el purgatorio. Que los hermanos no católicos o de otras religiones o los mismos católicos que no les gusta el nombre purgatorio, que le llamen como quieran, pero ese es el contexto. Este es el concepto del purgatorio. ¿Sí me explico? Si alguien tiene una pregunta y si no, ya le continuamos. Ok. Sigo. Sí, hermana. Ok. Sobre el adulterio, este es el versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. Sigo. Si no hay comentarios, continuamos. Siempre déjeme fijo que no vaya a cambiar del adulterio, porque ese sí hay que tocarlo. Sí, también cualquiera. No, sí, vamos a parar ahí. Miren, mis hermanos, ahorita, sobre todo en estos tiempos, la infidelidad no es, o el adulterio, no es nomás yo irme a acostar con otra o una mujer irse a acostar con otro. De hecho, hay un tema buenísimo del padre Fray Nelson Medina que habla de este tema. La infidelidad o el adulterio también es, como decía Jesucristo, miren nomás, solo con el hecho de mirar a una mujer deseándola, ya se cometió adulterio. Pero ahora en estos tiempos, el adulterio que más está pasando son por los medios de comunicación. Abrimos puertas con amores del pasado, con personas nuevas, con pornografía. Esto más tristemente, bueno, nos ha tocado más a los hombres, pero últimamente se ha reportado que también muchas mujeres están entrando tristemente a este mundo. Entonces, cuidado con abrir puertas que no nos hacen bien, porque el adulterio no es solamente físicamente. El adulterio va mucho más allá. Ya es en el deseo del corazón, con una mala mirada, un deseo con la mirada, un deseo con el corazón, un jugueteo por teléfono. Ni siquiera se tienen que mandar fotos explícitas, un jugueteo con otra intención. Todo eso es adulterio. No sé si alguien quisiera comentar algo, si no continuamos. Entonces, cuidado con esas puertitas. Ok, una Mirta, perdón, pregunta, Adri. Sí, hermana. una pregunta. Cuando dice, por ejemplo, aquí, por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos. Nosotros obviamente no lo vamos a pasar a que realmente nos vamos a sacar el ojo. ¿Cuál sería la interpretación correcta? Decía Mahatma Gandhi, si nos fuéramos a ojo por ojo, el mundo se quedaría ciego. No es físicamente arrancarnos el ojo. ¿Qué significa arrancar? Yo pregunté eso y a mí la explicación que se me dio, o dice, hay muchas, pero una de las explicaciones, cómo actualizar a nosotros, es si, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, casi esto pasa más en los hombres, pero digamos que yo voy por la calle y veo una mujer que va muy sensual. Por cierto, ahí voy a hacer un paréntesis en un minuto, que va muy sensual la mujer y yo me le quedo mirando y empiezo a desearla. ¿Qué es arrancarme el ojo y echarlo? Es arrancar esa mirada que la tenía clavada en esa mujer y voltear para otro lado. Eso es arrancar el ojo de esa mirada de esa persona. No es físicamente yo agarrarlo y arrancarme.
O si yo soy de los que me gusta robarme algo, por decirlo así, arrancarme esa mano de la cosa que no me pertenece a mí. Un ejemplo que me ponía esta persona que me explicaba, dicen que hay una manera muy curiosa de cómo capturan a los changos o a los micos en Colombia, que creo que micos les dicen, ¿no? A los monos, que hacen un hoyo pequeño en una caja o en un árbol y dentro de ahí le meten una fruta. Entonces, ¿qué hace el chango? Mete la mano para agarrar la fruta y ya cuando hace el puño así, ya no sale de ese hoyo que hicieron. Entonces, cuando van a agarrarlos, el changuito se jala y hace todo lo posible por soltarse, pero no suelta la fruta y pues fácilmente lo capturan. Lo único que tiene que hacer ese chango es soltar la fruta y sacar su mano, pero no suelta eso. Arrancarnos la mano es algo similar, soltar eso que nos está haciendo pecar, soltar, arrancar esa mirada de donde la estamos viendo. Esa es la explicación que a mí se me dio. Pero, hermanas, esto sí va más para las mujeres. Bueno, quizás ustedes ya no, porque obviamente, pues ya gracias a Dios estamos en este camino, pero por lo menos a la juventud, ayudémosles, porque muchas veces, no excusando al hombre en lo más mínimo, pero muchas veces la mujer tiene mucha culpa por Estoy de cómo acuerdo. viste. A mí me da dolor ver mujeres que van a la iglesia y perdónenme que use esta palabra, pero casi van como si fueran a prostíbulos. Van enseñando todo, van enseñando todo. Me acuerdo que un sacerdote decía que no entienden que también nosotros somos hombres, de por sí tenemos una lucha y ustedes van y nos muestran toda la mercancía, no sean descaradas, decía este padre. Entonces, por lo menos a donde llegue nuestro alcance, tengamos cuidado, porque muchas veces bueno, el padre Luis Toro lo pone muy chistoso. Dice, miren, por ejemplo, puede que un hombre todo tranquilito, está en paz, trabajando en su mecánica, bien a gusto, arreglando sus carritos, él ni en cuenta que está pensando en mujeres. Pero le llega una mujer con una minifalda y enseñándole la mitad del ombligo y todo, la mitad de los senos, lo alborota todito en ese rato y él ni en cuenta que estaba pensando en eso. Entonces, muchas veces, a veces nos duele que los sacerdotes hicieron esto, hicieron aquello, pero muchas veces fue consecuencia de mujeres que fueron a seducirlos. Quizás no conscientemente y no directamente, pero sí con sus actos. Mujeres, un consejo, cuidado con la cercanía a los sacerdotes. Sí, sean cercanos y todo, pero cuiden sus maneras de abrazarlos, de acercárseles, porque también son hombres como nosotros y ellos tienen que vivir una castidad. Ojalá y no seamos ocasión de pecado. Entonces, ese sí también sería un llamado a la mujer a que por lo menos lo que puedan ustedes, a quienes ustedes puedan llegar, pues que cuiden esa vestimenta, porque eso sí, y el hombre no tiene excusa, ¿eh? Porque también uno no tiene que estar de bobo, tampoco nos tenemos que dominarnos nosotros, no es excusa. Pero yo sí se los digo por experiencia. A mí me ha pasado a veces, hasta voy orando, voy meditando una alabanza y luego pasa una mujer semidesnuda y te desconectas de todo. Y bueno, uno reacciona y pues trata uno de no fallar, pero no siempre es porque el hombre anda nomás de lujurioso 24/7. No siempre es así. ¿Sí, Yo quiero hermana? hacerle una pregunta, porque aquí estamos hablando, como digo yo, de lo que es salta a la vista, pero Sí. a veces hay pecados, por ejemplo, nos toca relacionarnos, sea dentro de la familia, sea en la propia comunidad de la iglesia, con personas que nos sacan de las casillas, tienen ese don de pinchar, de hacerse notar en todo y que a veces no es de la mejor manera. Ujú. Y muchas veces esas situaciones nos llevan a sacar lo peor de nosotros. Uno no es que tú digas, bueno, déjame perdonarlo porque a lo mejor lo que quiere es protagonismo, a lo mejor tiene la autoestima muy baja y necesita realzar y reafirmarse, pero es que hay un momento que aunque uno lo mire con esos ojos, te tienes que alejar porque te hace daño. La Ujú. pregunta es,
en esos casos, como usted acaba de decir, trato de desviar la mirada para no seguirme calentando el cerebro. Yo estoy haciendo algo correcto porque tampoco yo considero que uno tiene que exponerse al pecado para estar constantemente en un fuego que al final lo va a terminar uno llevándolo justamente a eso. No sé si me Sí. hago entender. Sí, sí le entiendo bien. Mire, le voy a dar dos pasajes bíblicos y con esto creo que va a tener su respuesta bien clara. El primero dice, el tonto ve el peligro y corre hacia él. El sabio ve el peligro y huye de él. Entonces, si yo ya sé que una persona, como usted dice, me saca de mis quicios, pues es bueno guardar distancia, claro que sí. Voy a complementar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo y Bernabé empezaron su misión juntos. Yo no sé si recuerdan este pasaje, pero San Pablo y Bernabé empiezan su misión juntos y van a misionar. Dentro de estas misiones, no recuerdo si fue la segunda o la tercera, Bernabé se quiere llevar a un tercero, que no recuerdo el nombre, el tercero sí no me acuerdo cómo se llamaba. Total que se lo lleva, lo convence a Pablo y se lo llevan. A la mitad del camino, como al pobre Pablo, lo mejor que le iba era que lo paliaban y lo dejaban por muerto. Entonces el tercero no aguantó ese sufrimiento y a la mitad de la misión los largó y se regresó. No soportó. Entonces, cuando hubo otra misión que los iban a enviar después de que terminaron esa, regresan, si mal no recuerdo, a Jerusalén y están por emprender su próxima misión, Bernabé se quiere volver a llevar a este muchacho. Y San Pablo le dice, no, porque ya nos dejó una vez y nos va a volver a largar. Pues se acaloró tanto esta discusión, miren nomás hasta qué punto llegó. Pablo ganó por su lado, Bernabé por su lado, y nunca más volvieron a trabajar juntos. Wow. Y eso hizo a San Pablo menos santo? No. A veces va a haber ocasiones donde, como usted dice, tenemos que guardar distancias. Por ejemplo, si una persona me ha marcado grandemente con cosas muy feas que me han herido, pues es casi imposible volver a tener esa cercanía con la persona porque fue tanto el daño que me hizo. ¿Dónde está la clave? La clave está que cuando yo haga esos pasos, no me vaya porque tengo resentimientos, no me aleje porque tengo odios, no me aleje porque tengo iras con la persona, sino que simplemente para no perturbarme más yo, para no pecar más yo y tampoco hacer pecar a la persona. Y eso también es amor. Entonces, hay momentos que se tiene que guardar distancia, pero sí se ocupa discernir bien que no sean por una de estas razones que le estoy diciendo. Porque si es por una de estas tres razones, no está bien. Entonces, San Pablo y Bernabé nunca más volvieron a trabajar juntos, pero no hubo odio entre ellos, ni rencores, ni nada. De hecho, San Pablo nunca vuelve hasta donde yo tengo entendido, nunca vuelve nunca habla mal de Bernabé, nunca dice tengan cuidado con él porque hace esto, no, nunca más. Sin embargo, de otros sí los llego a decir, pero no de Bernabé. O sea que ahí nos está enseñando que no hubo un resentimiento ni un odio, simplemente tenían visiones distintas, maneras distintas de trabajar y pues cada quien terminó por su lado. Si no, ojalá y le ayude esos dos pasajes. Sí, claro. Entonces, si hay algo más, miren, volviendo a lo que habíamos dicho con la hermana de la hora, pues ya se llegó la hora, Bueno, pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Le damos una media hora más o creen que es mejor parar ahí? ¿Qué siente la mayoría? Sí me gustaría escuchar, por decirlo así, el voto de todos. ¿Nos quedamos con una hora o con una hora y media? Hora y media. Hora y media, ok. Una dice que hora y media. Aquí mandaron un texto. Hora y media está bien. ¿Alguien más quiere votar? Recuerden que el que no vota no tiene, no tiene decir. yo me sumo a la Ah, mayoría. una hora y media. Edith, vota. Hora y media. María, hora y media. Bueno, los que han prendido sus... Hora y media.
Hora y media. Bueno, entonces continuemos. Hora y media. Bueno, Entonces, si quiere continuar, hermano. seguimos. Sobre el divorcio, versículo 31. También se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Sigo. No, vamos a parar aquí, aunque sea rapidito, porque este es importante. Para nosotros, hermanos, a una epidemia que estamos viendo en estos tiempos, esto nos puede ayudar mucho. Busquemos siempre la unidad de la familia, porque si yo me uno con otra mujer siendo casado, estoy viviendo en adulterio. Y si yo muero en ese estado de adulterio sin arrepentimiento, tengo un pase directo al infierno, 100% garantizado. Y esto no es enviar a nadie al infierno, porque a veces la gente piensa que porque uno dice esto, lo estamos mandando al infierno. No, esta es una advertencia para aquellos que estemos en una realidad así. Y tristemente ahora es algo tan común entre los católicos, tan común. O vivir sin el matrimonio en la iglesia. También eso es vivir en amaciato. Y si nos ponemos a profundizar este tema, que obviamente no lo podemos hacer tanto, pero un poco, amar a una persona es desearle el bien. Amar a una persona es hacer la mejor versión de la persona, por decirlo así. Si yo sé que viviendo con esta pareja, no solo yo estoy prácticamente en camino al infierno, sino que ella también, en este caso digo ella porque yo soy hombre, entonces puedo decir que yo la amo cuando yo estoy siendo un camino de infierno para ella. No la estoy amando, no la Yo, estoy amando. A ver, alguien prendió el micrófono. sí, soy yo, Flora, hermana. Ah, Hermana, te- bienvenida. gracias. Tengo una hermana que es testigo de Jehová. Ella se divorció y se juntó con un viudo. Entonces, ahí era mi pregunta. Ella está en adulterio, aunque esté casada con un viudo, pero ella tiene a su marido. Yo decirle así nomás a seca sí o no es difícil. Hay que ver toda la realidad de la persona. Yo no sé si el marido cometió adulterio y por eso se divorciaron, o la iglesia permite otros casos como, por ejemplo, si su vida estaba en riesgo o había violencia doméstica, cosas así. Pero si no, si aún así hay estos problemas y ella nunca anuló su matrimonio, pues sí, hermana, está en pecado mortal. Está Y, viviendo en un pecado mortal. sí, hermano, Ahora, ella, al estar, yo no le he dicho nada porque es mi hermano, no vive aquí en California, vive ahí en Iowa. Y si yo ujú, le digo algo, lo que yo creo, se va a enojar conmigo y ya no me va a hablar. Pero estoy sí, orándole al Señor para que un día llegue ese momento que yo pueda hablarle en forma cristianamente, pues bien, ¿verdad? sí, Pero ella dice que su pastor le dijo que se buscara otro, porque sí, el marido pues no tenía un matrimonio feliz con el primero, pero que ujú, le dijo, no pecas si dejas a él y te buscas a otro, Dios quiere que seamos felices. De hecho, ella me dijo que no existe el infierno porque Dios es amor y Dios nos perdona todo. Si Dios es amor, que no hay infierno. Y yo le dije, pues tú no crees, pero yo sí creo. Y pues mucho menos el purgatorio. Entonces yo le dije, pues si tú sí, no sí, crees, claro. pues un día nos veremos ahí, hermanita, que no lo crees así. Betty, dile que Sí, está. Entonces, para sí, mí es muy difícil porque tengo dos testigos de Jehová, tengo dos adventistas y nomás soy yo la única católica que practica la fe. Otras mis dos hermanas son ya, católicos, no practican su fe. Entonces, yo trato por eso estoy aquí con usted, para aprender más, para instruirme más, porque gloria a a veces Dios. se me hace difícil de tener una conversación con ellos porque ellos no podemos tener
una conversación como hermanas así plenamente, porque luego entra ahí la religión. Entonces ya le traté Sí. de decir, hay que no habla de la religión, pero pues ella luego se mete. Gracias. Y entonces eso es lo que pasa conmigo. Sí, mira, hermana, unos puntitos que para elaborar esto. Primero que nada, eh, no significa que 100% ya la persona está en el infierno, se fue al infierno ya porque está viviendo así. No, porque de hecho nosotros no podemos decir, nosotros no somos Dios para decir X se fue al infierno. Un ejemplo, él se fue al infierno porque era protestante. No, Dios nos libre de decir tal cosa. Él se fue al infierno porque era adúltero. No, nosotros nunca podemos decir, ni de Hitler podemos decir que está en el infierno. ¿Quién decide quién está en el infierno y quién no? Eso solo Dios, nadie más. Lo que sí es que ciertos pecados nos pueden llevar al infierno, pero uno no sabe si en el último minuto, en el último segundo de su vida, la persona se arrepintió y pidió perdón y la misericordia de Dios llega. Entonces, uno eso no lo sabe. Por lo tanto, nunca podemos poner a una persona en el infierno. Eso no está bien. Segundo, yo conozco muy bien los testigos de Jehová. De hecho, yo crecí con un primo mío en México y era el único que yo tenía y yo anduve en sus asambleas, en sus reuniones, en sus conmemoraciones, en estudio bíblico, la Atalaya, el Despertar. Yo los conozco muy bien. Nunca fui testigo de Jehová, pero los conozco muy bien. Con tal de yo andar con mi primo, aprendí bastante de ellos. Entonces, ellos no creen en el infierno, pero mire lo que dice aquí que acabamos de leer San Mateo capítulo 5 versículo 30. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo acabe en el infierno. Entonces, ellos deciden creerle a sus ancianos, no a las sagradas escrituras. ¿Qué le vamos a hacer? No les podemos obligar a creer otra cosa. ¿Qué puede hacer usted? Si ellos no se sienten, si ellos no les respetan, que usted no quiere hablar de la religión porque usted no está preparada, usted puede decirle, mira, si tanto quieres hablar de la religión, ¿qué te parece si yo busco a una hermano o hermana de la comunidad y nos sentamos y hablamos con alguien que sí me puede ayudar a defender la fe y te puede contestar todas las objeciones que tú quieras? Y si usted quiere, yo con mucho gusto le ayudo o busque si alguien local en su área. ¿Cómo puedo registrar mi nombre para que aparezca en el chat? Ay, hermana, no sabría decirle. Hicieron una pregunta en el comentario. Si alguien sabe o si no, voy a tratar de preguntar a ver si para la otra clase les digo. La verdad no sé, hermana. Entonces, si nosotros estamos preparados para defender nuestra fe y argumentar nuestra fe con la Biblia y fundamento, no solamente no es una ¿cómo se dice? No es un privilegio, sino es una obligación. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar respuesta de nuestra esperanza. Pero si yo no me siento capaz o yo no estoy formado, es mejor que no lo hagamos, porque nos pueden confundir. Pero sí podemos buscar algún hermano o hermana que nos pueda ayudar con estas cosas. Y ya por último, los hermanos testigos de Jehová, hermana, le digo, yo los conozco muy bien, son muy difícil de razonar, muy difícil de razonar. ah, Puede orar por ellos, denles usted un testimonio más que otra cosa, la manera que ellos vean los cambios que usted está haciendo a medida que va creciendo en la fe. Y si se prestan para hablar con alguien, es lo mejor que usted puede hacer. Pero fuera de ahí, pues si usted le dice que la iglesia enseña que tiene que estar casada por la iglesia para que no viva en pecado mortal o en adulterio, pues ella no se lo va a creer porque la iglesia para ella no significa nada. Entonces cuesta darle testimonio y orar por la persona. No podemos violentar la voluntad de nadie ni obligar a nadie que crea a nadie. Dios nos hace libres y nosotros no somos nadie para quitarles esa libertad. Uno que más quisiera, ¿no? Para que conocieran a Dios, pero no podemos violentar esa libertad. Sí, no sé si me explico. Sí, gracias, hermano. Sí, pero si ella toca el tema y está dispuesta a hablar con otra persona, con mucho gusto le podemos ayudar. Ok. ¿Algún otro comentario? Si no, continuamos. Ok. Sobre el juramento, versículo 33.
También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo simplemente, no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco, negro, ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Continúo. Si no hay comentarios, sí, hermano. Sobre la venganza, versículo 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Y sí, vamos a hacer un pausita. ¿Alguien quisiera comentar? Si no, comento un poquito yo. Sí, Ok. eso se las trae. Miren, hay gente que piensa que cuando dice si te ponen una mejilla, pon la otra, es de que te dan un guamazo y te digan, ándale, hermano, dale al otro literalmente. No. Recuerden Jesucristo cuando le dio una bofetada al soldado. Recuerdan, no sé, y si no, más adelante lo vamos a leer, pero si alguien recuerda, cuando le da la bofetada al soldado, ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Puso la otra mejilla y le digo, pégame del otro lado? ¿O qué dijo Jesucristo? No me acuerdo Jesu- de ese pasaje. Jesucristo dijo, si he dicho algo malo, dime qué fue lo que dije. Si no, ¿por qué me pegas? Aparentemente parece como que Dios contradice lo que él mismo dijo de su boca. Aparentemente parece que lo contradice. Y no, no se está contradiciendo. Dice, si te quitan una túnica, déjale también el manto. O sea que si alguien te va a robar y te quitan el reloj, dile, hermano, aquí tengo mi cartera, toma, te la doy. No, 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 eso es a lo que significa. Lo que significa es que si hay un pleito con una persona, tú haz lo posible, todo lo que esté en tus capacidades por no acrecentar ese problema y ojalá solucionarlo. Pero no debemos de dejar que pisoteen la dignidad de ser humano y de cristianos que somos. Porque si fuese literalmente como dice aquí, entonces Jesucristo le haya puesto, él lo dijo, entonces él haya puesto literalmente su otra mejilla y darle. No, pero si somos culpables, aceptemos nuestra culpa. Por eso Jesús le dijo, si he dicho algo mal, dime qué dije. Está bien, me la merezco. Pero si no he dicho nada malo, ¿por qué me pegas? Entonces, aceptar los errores de nosotros cuando los tengamos y el castigo que venga con ellos, pero buscar nosotros la paz lo mejor que se pueda, pero nunca dejar que pisoteen nuestra dignidad. No sé si me explico o si esto genere alguna pregunta o duda. O sea, básicamente es abandonar la venganza, Amén. hacer Amén. lo posible por la paz, pero evitar la venganza fría en ciertas situaciones. Exactamente. Y no dejar tampoco el nombre del cristianismo, dejar que nos humille, dejar que nos... y no dejar me refiero a que por eso vas a empezar a golpear a todo el mundo. No, 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 sino que uno defender su dignidad, pero obviamente sin llegar a cosas fuera de nuestro cristianismo. ¿Qué sería fuera de nuestro cristianismo? Que yo busco defenderme pacíficamente, luego
pierdo mi control y entro en la ira y entonces aviento con todo. No, eso tampoco va por ahí. Entonces, si alguien quiere continuar, continuamos. Digo, si usted, hermana, quiere continuar, si no hay comentario. Sí, claro. Sobre el amor a los enemigos, versículo 43. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre, que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premios recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Sigo. Sí, hermana, si no hay comentario, sí. Bueno, aquí habla de los enemigos. ¿Alguien quisiera comentar de esto o podemos continuar? Enemigo no necesariamente es aquel que con el que pleiteas en cuanto lo ves, sino todo aquel que te ha marcado, que te ha herido, que puedes guardar un odio. Ese es un enemigo. Alguien que no es amigo, no necesariamente es lo que tenemos por idea de enemigo. Sí. No, parece que no, hermano. Entonces continuamos. Ok. Jesús enseña sobre 3 prácticas de piedad. Capítulo 6, versículo 1. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Sobre la limosna. Por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los 4 vientos como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Sobre la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Hermana, si quiere paramos ahí por una parte que está aquí importante. Dice, y esto, vuelvo a lo mismo, a veces los usan, no siempre son los hermanos no católicos, a ver, porque también a veces hay católicos, pero por lo general dice, y al orar no repitan muchas palabras como los gentiles que piensan que por su repetidera van a ser escuchados. Y eso a veces nos lo dicen porque nosotros, por ejemplo, el rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios. Y piensan que literalmente a eso se refiere, pero no necesariamente. ¿Por qué sabemos que no se refiere a eso? Porque en Apocalipsis, híjole, lo traje y se me olvidó dónde está. Apocalipsis dice que repetiremos eternamente. Ah, aquí está. Miren, Apocalipsis 4, 8. Voy a leerlo del versículo 8. Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 8.
Dice, cada uno de los 4 seres vivos tiene 6 alas y están llenas de ojos por fuera y por dentro. Y sin descanso, día y noche, dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Esa frase se dice que la decían día y noche sin descanso. ¿Acaso no es una repetidera de palabras esas? Claro que sí. Cuando vemos nosotros que Jesucristo va al monte a orar, dice que 3 veces se fue a orar repitiendo las mismas palabras. Señor, si es posible que pase de mí. Esto no está en Apocalipsis si lo están buscando. Esto está en los evangelios sinópticos. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino Ujú. la tuya. Entonces, no está necesariamente prohibiendo la repetición de palabras, para que entendamos esta parte. Lo que está prohibiendo es que pensemos que por la repetición de palabras Dios nos va a escuchar. Es diferente. Una cosa es que se prohíbe repetir palabras y otra cosa es que se prohíba repetir palabras pensando que porque las repito Dios me va a escuchar. Acuérdense Jesús también que dijo, oren sin cesar. Los que oran una cosa y después oran otra son como las olas del mar que se van para donde el viento las lleva. No, oren incesantemente. Entonces, el repetir palabras no está prohibido en las escrituras. El repetir palabras porque creo que si más repito, más me va a oír Dios, eso sí está prohibido. Hermano, Es una diferencia. Sí, hermana. yo tengo una amiga que precisamente es protestante y Ay, va- y ella me estaba dizque ayudando a leer la Biblia, que en realidad creo que me hacía enojar más que en verdad explicarme por qué ella buscaba todo lo que fuera en contra de nosotros, de como de los católicos, pues, y una de las cosas que ella me dijo es exactamente esa parte, ella la buscó, donde decía, es que tú no debes de orar ese montón de palabras que luego ustedes ni entienden lo que están diciendo. Tú habla con Jesucristo como si fuera tu amigo, habla con Él con palabras comunes, como tú te sientas, si estás contenta, si estás enojada, porque ustedes dicen palabras como cuando dicen el Dios te salve o cuando dicen la magnífica y ni saben lo que están diciendo. Entonces ella me decía eso, que no rezara yo las oraciones que sabemos. Entonces, despuesito de lo que acaba de leer la hermana, viene el Padre Nuestro. Le digo, bueno, pues ahí está el Padre Nuestro y esta es una de las oraciones que hacemos. Entonces nosotros no estamos equivocados porque esa es la oración que nos dejó nuestro Señor. Y ahí fue cuando ya no le gustó mucho porque le dije, ¿no? O sea, ¿cómo puede decir que nosotros como católicos estamos mal si ahí él dejó esa oración para nosotros? Pero sí Bien. ella me dijo en ese momento que nosotros nada más decimos palabrerías que ni sentimos y que ni entendemos. Bueno, ahí también la hermana tiene un punto importante. Y qué bueno que toque el tema del Padre Nuestro, porque yo con eso pensaba cerrar esto. Bueno, esta explicación de repetición de palabras. Miren que curiosamente, que él dice que al orar no empleéis muchas palabras como dicen los gentiles que piensan que por su vez lo van a escuchar. Así pues, como ellos bien saben que no repitan tantas palabras. Lo curioso es que nos está diciendo que no repitamos e inmediatamente nos está enseñando una oración. Nos está diciendo no repitan, pero repitan. Así es. Aparentemente parece como que Dios se contradice y no, nos está dando la clave, que piensan que por su repetidera de palabras van a ser escuchados. Esa es la clave y esa es la diferencia. Si no, Jesucristo no nos haya dejado el Padre Nuestro, haya dicho, cuando ustedes oren, oren según lo que el corazón les dicte. Y ahí haya terminado. Pero no, nos dejó una regla. Cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que está. Los enseñó a orar. Y por excelencia, pues esta es la oración que tenemos, ¿verdad? Pero sí, eso es bien cierto. Ahora, ¿en qué parte sí tiene razón la hermana?
en parte que a veces le doy la razón a nuestros hermanos no católicos, que tenemos mucho que aprender de ellos muchas veces, es en que hay gente que está rezando el rosario y está, perdón, está, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María. Eso no es oración, eso sí es repetidera de palabras. Hay una diferencia entre esa rezadera y Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Y estoy pensando, y estoy en la oración que estoy diciendo. Entonces, a veces nos juzgan con razón o parte de la razón, porque el católico es muy rezandero, pero no necesariamente sabe orar muchas veces. No es el caso de todos, pero muchas veces. Entonces, sí, nosotros, al menos los que estamos estudiando la escritura, los que estamos dentro de la iglesia, tengamos esa conciencia. Así sea el Dios te salve, así sea el Padre Nuestro, así sea una letanía, así sea una novena. No nomás la hagamos por hacerla. A veces están, Dios te salve María. Sí le apagaron a los chiles. Sí, ok. Santa María. No, no, no. Estemos en lo que estamos. Hagamos nuestras oraciones bien, porque a veces sí nos juzgan con razón. Bueno, creo que eso es todo, al menos que alguien quiera comentar algo. Bueno, yo vi, por ejemplo, un video en el internet donde decía que, ¿por qué se nos critica cuando repetimos, por ejemplo, las 10 veces el Ave María, verdad? Porque si el corazón, por ejemplo, es una constante repetición de lo mismo, o sea, el corazón palpita y es tuk, 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 ¿no? Hasta el día que Sí, nos morimos. Entonces es una repetición. Entonces, lo que decía en ese video era que el repetir una oración no está mal, no es malo, porque la vida es una repetición, ¿no? Es el día y la noche, y otra vez el día y la noche, el día y la noche, y se repite, que todo es como late el corazón, como el día y la noche, como las estaciones del año, como los meses, todo es una repetición. Entonces, no tiene por qué pensarse que el rosario no es válido porque es una repetición nada más de lo mismo. sí. Sí, mira, hermana, la verdad, les digo, yo he estado, yo, pues, mi misión ha sido estudiar otras religiones y qué son sus objeciones y nosotros cómo dar respuesta a las objeciones de ellos. Y hermana, también ellos repiten. Yo he escuchado sus oraciones, o sea, todos repetimos palabras. A veces están gloria, 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 aleluya, 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 gloria al Señor, bendito el Dios es poder, el Señor es poder, su efusión del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Están repitiendo también. Entonces, pero a veces entrar en esas discusiones así casi es nomás para alegar. Casi mejor conviene quedarnos con las Sagradas Escrituras y mostrarles ejemplos donde hay repeticiones de palabras. Pero también ellos lo hacen, hermana. Tan solo las alabanzas, si escuchan sus alabanzas, repiten con 20 veces la primera la misma frase. Entonces, todos repetimos palabras, todos, incluso ellos también. Si quiere contar con el Padre nuestro, hermana. Sí, yo creo que ya, no sé usted qué cree, Ya determinar. son las 7:28, No, sí, ahí no, vamos a no, no, terminar. no, perdón. Es que como empezamos, Jesús enseña las tres prácticas de la piedad, leímos la limosna, la oración y ya ahora sería el Padre Nuestro y lo último que es el ayuno y terminamos. Yo creo que mañana para no alargarles más, porque dijimos 1 hora y media, pero creo que estaría bien para mañana para hacerlo despacio, porque recuerden, esto nos va a aplicar precisamente ¿cuándo? El miércoles. Ay, A no, ver, no mañana. Ay, de veras, ya es el lunes. Eso es lo Yo que iba sigo yo a decir necio que mañana. mañana. Híjole, miren, como ustedes se sientan, pero como estamos por entrar en la cuaresma y el ayuno y la oración, casi sería bueno que lo cerráramos hoy. Pero como ustedes se sientan, ya es 1 hora y media, yo se los dejo a ustedes. yo terminaría ya. Que lo que ¿Qué nos vaya dicen? a hacer 3 minutos, no más. Ok, entonces leámoslo, hermana, y con eso que nos ayude a prepararnos para esta cuaresma que vamos a comenzar. Ok, bueno, retomo la lectura. Estamos en Jesús enseña sobre las tres prácticas de la piedad. El capítulo 6, una piedad es la limosna, la otra es la oración y la tercera que voy a leer ahora va a ser el ayuno.
Nos quedamos. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Sobre el ayuno. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Amén. Palabra de Dios. Pues Amén. hermanos, que meditemos estos 2 días que faltan para el miércoles. Vamos a entrar en un tiempo de cuaresma. Yo, si me permiten dejarles una tarea, ojalá capítulo 6 lo vuelvan a leer ustedes tranquilamente y que Dios les ilumine para prepararnos lo mejor que podamos para la cuaresma, porque precisamente son las 3 cosas que vamos a profundizar estos próximos 40 días. Limosna, oración y ayuno. Esas son las 3 cosas. Y el desierto. Vamos a estar en este desierto. Y con ello van a venir las tentaciones también. Así que, bueno, mis hermanos, muchas gracias. Y pues si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles. Y que este pasaje nos ayude a meditar cómo prepararnos mejor para la cuaresma. Ojalá confesaditos y ya con un propósito de una conversión en nuestra vida. Nosotros, ojalá y no seamos cuaresmeros de que dejamos una coca, que dejamos. No, ojalá dejemos mejor, si yo tengo un odio, que esos 40 días trabaje por tratar de quitarme ese odio del corazón, que si yo tengo un rencor, mejor trabaje esos 40 días, porque dejar la coca lo único que pierdo es el peso, dejar el odio puedo salvar mi alma. Entonces, no que esas otras cosas sean malas, sino que a veces nos quedamos en una superficie. El propósito de los 40 días es hacer un cambio de vida, no una costumbre, que una costumbre como esa lo podemos hacer cualquier otro tiempo, sino que cuando salgamos de esta cuaresma, mi alma esté más preparada hacia la gracia de Dios. Entonces, con eso terminamos. No sé si alguien quiere hacer la oración. Hermano, nada más una aclaración, no es el miércoles, es hasta el próximo lunes, que nos Bueno, vean. no, yo me refería el miércoles de ceniza empezamos la cuaresma. Oh, ok, Nosotros nos vamos a ver el próximo lunes. Sí, ya. gracias. Si lo dije mal, perdónenme. ¿Alguien quiere hacer la oración? Usted, hermano. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, Amén. amén. Señor, te damos las gracias por lo que nos has dado el día de hoy. Permítanos, Señor, tratar de aplicar lo más que podamos a nuestra vida. Que cada que leamos las escrituras sean ellas quienes nos lean a nosotros. Y te ponemos en tus manos a su santidad el Papa Francisco. Prepáranos para esta cuaresma que vamos a comenzar el miércoles, profundizando en este capítulo 6, limosna, ayuno y oración. Enséñanos, Señor, a verdaderamente tomarnos el tiempo y analizar qué aspectos de mi vida necesito cambiar. 40, se dice que incluso en la psicología es el tiempo necesario para quitarnos una mala costumbre u obtener una buena costumbre. Pues que estos 40 días nos sirvan para eso, Señor. Al menos quitarnos un pecado de encima. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, todo esto con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Reino, Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos y nos sellamos con tu preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos y hermanas, muchas gracias. Primero Dios, continuamos el próximo lunes. Bendiciones. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, bendiciones. Gracias, bendecida noche. Buenas Gracias, hermano. Adiós.